porque son las 2 de la mañana, por ejemplo, todas las clases quedan grabadas. Ahora, si ese es el caso de ustedes, avísenme, porque por temas de asistencia tengo que registrar eso. Supone que yo registro todas las asistencias y hay un porcentaje de asistencia que deben tener, pero si alguien por algún motivo no puede asistir a las clases sincrónicas y las ve después grabadas, avísenme. Me mandan un email, les voy a dejar aquí cuál es mi email. Sí, eso es súper importante que lo noten bien porque me ha pasado que de repente hay confusiones. Sí, ahí está mi email. Ya. Bueno, me presento brevemente. Me llamo Ana Luisa Heindl, voy a ser la profesora de Cultura Occidental. Soy licenciada en Historia y soy magíster en Estudios Medievales. Este curso es un curso de Historia que lo que aborda es la cultura occidental. Vamos a partir las primeras clases definiendo qué se entiende por cultura occidental, aunque esta primera clase vamos a hablar un poco acerca de qué es la historia y su objeto de estudio. Las 2 clases siguientes, que componen junto con esta clase la primera unidad, vamos a hablar de las definiciones de cultura, civilización, qué se entiende por cultura occidental, cuáles son sus límites temporales y geográficos. O sea, vamos a dejar definido todo lo que es cultura occidental. Luego tenemos una segunda unidad en la que vamos a analizar los pilares de Occidente. Normalmente decimos que Occidente tiene 3 pilares, 3 bases. Esto no significa que Occidente solamente tenga influencias culturales de estos tres pilares. Obviamente recibe otras influencias más tarde, pero sus 3 bases en las que se sustenta la cultura occidental son la cultura grecorromana, entonces vamos a tener una clase de Grecia y otra de Roma, el cristianismo y la cultura germana. Por cada uno de esos 4 vamos a tener una clase y luego tenemos una tercera unidad que es la evolución histórica de Occidente. Y ahí vamos a ver cómo se va desarrollando Occidente desde su etapa de formación en la Alta Edad Media hasta los albores del mundo actual. Eso es básicamente el programa de este curso, que consta de 3 evaluaciones. La primera evaluación es en la semana 5, un control de lectura, donde vamos a evaluar las lecturas asociadas a la clase 5. Una primera solemne, que es en la clase 10, o sea, que es durante ese lapso de tiempo, porque no son durante las clases. Y luego una solemne en la semana 15. Aquellas personas que tengan un promedio de notas mayor o igual a 5.5 quedan exhibidas. El resto va a tener que hacer un examen que se va a quedar disponible durante la semana 18. Que eso es a mediados de diciembre, me parece. Bueno, eso es básicamente explicado muy brevemente lo que es el curso. En la plataforma van a encontrar el syllabus, el programa y todo el contenido. Obviamente las evaluaciones no están disponibles todavía, van a estar disponibles en el momento oportuno. Y van a encontrar algunos foros. En este curso, los foros que se vayan encontrando son optativos. Lo ideal es que los vayan haciendo y mi recomendación es que los hagan porque eso les va a ayudar a ir repasando la materia y me va a ir ayudando a mí a ver cómo van procesando toda la información. Nos sirve como un proceso de retroalimentación. Bueno, eso es como aspectos generales con respecto al curso. Van a encontrar en la plataforma en la semana 1 básicamente lo que acabo de decir, pero resumido. No sé si hay alguna pregunta antes de que partamos. Ya, muy bien. Comenzamos entonces con... Ya, perfecto. Cualquier duda, les dejé anotado mi email. Hay también un sistema de comunicación en la misma plataforma, así que cualquier cosa me escriben. O me preguntan en clase. Bueno, vamos a ver entonces la definición de historia y su objeto de estudio.
Vamos a partir hablando entonces de qué es la historia, cuál es el objeto de estudio, es decir, qué estudia la historia. Vamos a hablar un poco de la teoría de la historia, cómo la han definido diversos autores, cuál es el método usado por los historiadores, y vamos a terminar revisando distintas corrientes historiográficas. La clase de hoy es como más bien relajada, yo creo que la clase de la próxima semana va a ser un poco más, con más información. Hoy día vamos a ir un poco más lento. Bueno, vamos a partir entonces hablando de qué es la historia. La historia la podemos definir como el conjunto, el estudio de todos los hechos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de la historia como disciplina, a eso nos referimos. Existen muchas formas de definirla, pero esa es como una forma como genérica para definir qué es la historia. Y tenemos varios conceptos asociados. Cuando hablamos de la historia con mayúscula, hablamos de alguien estudia historia. Estudia entonces esta disciplina que desarrolla entonces todo este análisis acerca de los hechos protagonizados por los seres humanos a lo largo del tiempo. Y algo histórico es vinculado a lo que estudia esta disciplina. Un acontecimiento, por ejemplo. Normalmente en la historia hablamos de los hechos históricos y existen hechos que los podemos calificar de distintas formas. Un acontecimiento, por ejemplo. Francisca Crobeto ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eso es un acontecimiento. Pero un hecho histórico puede ser algo más largo en el tiempo, puede ser un proceso. La Primera Guerra Mundial, ahí tenemos un proceso de mediana duración. O podemos tener también lo que Brodel llama los procesos de larga duración. La misma historia de Occidente, por ejemplo, es de larga duración, de bastante larga duración. Profe, que llama, ¿quién hizo una cita? ¿Cómo era el autor? Brodel. Brodel. Brodel, así se escribe. Entonces, nuestro objeto de estudio es el pasado humano. Cuando hablamos de historia, hablamos de eso, del pasado humano, porque, por ejemplo, uno puede encontrar a veces, cuando uno habla, por ejemplo, de las eras geológicas, y uno habla del Cretácico, el Jurásico, lo vinculamos mucho con la historia. Sí, pero en rigor, eso no es historia, desde este punto de vista. Sería una historia del planeta Tierra, una historia geológica, por ejemplo, que se vincula muchísimo con nuestra disciplina, pero en el fondo es objeto de estudio de otras disciplinas. Finalmente, cuando hablamos de historia en este sentido, es la historia que vincula al ser humano. A lo largo del tiempo, normalmente, ¿qué es lo que estudiamos? Obviamente el pasado. ¿Se puede estudiar el presente desde el punto de vista histórico? Sí. En la historiografía tradicional se decía que no, de eso vamos a hablar en un rato más, pero actualmente sí. Sí se habla de esta historia reciente. Y obviamente historia del futuro no hacemos porque no somos Pedrito Engel. O sea, futurología no es una disciplina histórica. A no ser que se difundieran las máquinas del tiempo y todas esas cosas, pero eso no se hace. Muy importante, esto es un debate súper difundido entre los historiadores y entre otras disciplinas afines de las humanidades, si la historia es ciencia o no es ciencia. ¿Qué creen ustedes? No hay respuesta correcta. Atrévanse. ¿Qué creen ustedes? ¿La historia es ciencia o no es ciencia? Yo creo que no es ciencia. ¿Ya? Basado porque la ciencia tiene algo exacto que se puede repetir, se puede decir que no sé, que el jabón marca tanto, flota a 100 grados. La historia no se puede repetir, no puedo hacer volver a José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, a que vuelvan a nacer y que hagan todo lo que hicieron, por dar un ejemplo.
Claro, ni aunque lo clonara, no volvería a pasar lo mismo. Exactamente. David levantó la mano. Yo creo que si es una ciencia, terrible contradictoria, sí, peleando en la No, primera está clase. bien. Yo No, creo que está si bien. es una ciencia, tomándola como una ciencia social, si se puede llamar así, entiendo que el concepto de ciencia es Ya. más amplio que solamente ciencia, digamos, de examen, de tesis, de ensayo y fallo, digamos, más físico, sino que se puede tomar como una ciencia social que trata de determinar acontecimientos que ocurrieron en el pasado por medio de Ujú. metodología y análisis crítico, obviamente. De hecho, es incluso hasta complicado. Yo soy un lector muy apasionado por el tema de la historia y generalmente cuando alguien está hablando sobre algo que aconteció, generalmente lo ocupa como hecho probado, hecho poco probable, hecho implausible o poco plausible, etcétera. Le dan como grados, pero generalmente se trata de llegar a un punto, digamos, claro por medio de metodología. No es que solamente dicen sí porque sí, sino que hay un trabajo de por medio de análisis riguroso, metodología crítica, hay varias funciones analíticas, de hecho la misma lógica funciona mucho dentro del área también de la historia y Ujú. preguntas desde incluso hasta la filosofía que nos ayudan a poder desarrollar historia. Entonces yo creo que sí se puede tomar como una ciencia, quizás no como una ciencia exacta, como obviamente algún experimento científico o alguna, digamos, teoría más que comprobada, pero sí hay bastante consenso con varias cosas, entonces creo que como colegio de historia puede tomarse como una ciencia. Perfecto. Daniela. Em, Desde por lo menos la perspectiva de la geografía, entre paréntesis soy geógrafa, Ujú. Ya. em, se nos critica bastante por no ser una ciencia exacta, ya que estamos como en el medio por la geografía Ujú. humana y física, pero por lo menos desde el punto de vista de la geografía como ciencia social, por lo menos creo yo, tocándose esa línea que mencionaba previamente. Ujú. Efectivamente usamos distintos tipos de metodologías cualitativas y cuantitativas para hacer diferentes estudios. Por ejemplo, la metodología que voy a usar para medir islas de calor o ver cosas de planificación urbana o instrumentos de planificación territorial, cada uno de esos Ujú. voy a utilizar metodologías distintas, sean cuanti o quali. Entonces, por lo menos desde un punto de vista geográfico, que igual va muy de la mano de lo histórico, yo sí Por considero que es supuesto. una ciencia. Buenísimo. Juan Carlos. Sí, efectivamente, como dicen Chantal y Claudia, algo de eso hay, sí. Existen distintas formas de... Ay, pucha, escríbamelo en el chat entonces, para tener su punto de vista. Existen entonces, los argumentos que ustedes han dado son precisamente los argumentos que dan muchos historiadores y mucha gente, muchos profesionales de disciplinas afines a la historia y nos encontramos con esta división. Hay un debate súper amplio. Aquí no vamos a profundizar mucho en ese debate porque el tema de este curso no es epistemología de la historia. Les dejé en la bibliografía de hoy varios, harto material, si quieren profundizar en eso. Por ejemplo, uno de los autores que dejé, Rodrigo Ahumada, está en contra de la idea de la historia como ciencia, pero otros de los autores que les dejé sí están a favor de la historia como ciencia. Existe ese debate que es enorme, enorme. Por eso les decía, no hay respuesta correcta. O sea, está claro que no es una ciencia exacta Profe, porque disculpe. efectivamente no se va a repetir, pero aunque cuando veamos a las corrientes cíclicas de la historia, ahí nos vamos a encontrar con autores que consideran que las civilizaciones tienen un ciclo vital y ahí hay ciertos patrones que sí se repetirían.
Tomás. Profe, sí, disculpe. Quería consultarle dónde estaba la bibliografía, si estaba en Blackboard o lo encontraba en Sí, otra parte. sí. En Blackboard se van a encontrar con, no sé si se han metido a la plataforma, yo la he ido modificando bastante, porque hice un cambio en el curso, un cambio bastante grande. Este curso lo diseñé yo, ya le había hecho una actualización y ahora me tocó actualizarlo de nuevo. Soy así yo. Entonces, se van a encontrar con que está dividido por semanas. Estamos en la semana 1 y se van a encontrar entonces con un montón de información vinculada a la semana 1. Y hay para esta semana 3 documentos que están ahí. En la semana 1 uno la despliega y ahí van a aparecer. Problemas y desafíos historiográficos a la epistemología de la historia, introducción a la historia y pensar la historia. Les dejé entonces a Rodrigo Ahumada, a Marc Bloch y a Le Goff para esta semana. Ya, súper, excelente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, es un tema de debate. Está claro que no es una ciencia exacta. No necesariamente nuestras hipótesis se cumplen. Y, ojo, muchas veces cuando hacemos estudio de historia, pero aquí alguien decía algo muy interesante, lo de la reconstrucción de las sociedades pasadas. Eso es súper interesante, porque hacemos una reconstrucción finalmente desde nuestra perspectiva. Pero puede llegar otra persona, tomar el mismo tema que nosotros y hacer su reconstrucción y puede ser muy distinta a la nuestra. Eso nos va a llevar a lo que dice Marrou. La historia es inseparable del historiador. Y ahí nos vamos a encontrar con otro tema, que es el tema de la objetividad. Es como súper típico esto de plantear que los historiadores deben ser súper objetivos, lo más objetivos posible, que es lo mismo que le pasa a los periodistas. Pero nos encontramos con que eso es un poco utópico, si bien, a ver, existe, o sea, una buena reconstrucción histórica debe procurar buscar, acercarse, en cierto modo, a la verdad, eso está claro, pero obviamente, detrás de esa reconstrucción hay una persona, y esa persona se va a acercar a ese tema de una forma que otras personas no se van a acercar. Y eso es lo que convierte finalmente a su investigación o a su reconstrucción en algo único, efectivamente. Uno puede tratar de ser lo más objetivo posible, pero igual uno tiene su propia historia, su propia carga detrás, y eso lo va a llevar, o sea, partiendo de la base de que cuando decidimos investigar un tema y no otro, es porque algo nos está motivando, algo personal. Ahora, el método historiográfico efectivamente tiene mucho de científico. Nosotros no imaginamos la historia, consultamos fuentes. La historia se hace con documentos. Y obviamente esos documentos tienen que ser certeros, que tienen que ser realmente fuentes viables para lo que estamos investigando. De hecho, uno como historiador se encuentra muchas veces con rumores, con chismes, con teorías conspirativas. En el mundo actual estamos llenos de eso. Con mitos, con leyendas. ¿Hasta qué punto las consideramos en nuestra investigación? Si queremos hacer una investigación histórica seria, ese tipo de cosas, dependiendo también del enfoque que le demos a la investigación, pero porque la investigación puede estar basada en, o sea, puede estar planteando eso como una reacción de los seres humanos en ese momento, pero si por ejemplo yo estoy estudiando historia antigua y yo creo que la Atlántida existió y lo planteo en mi investigación, eso está mal. No hay pruebas concretas, no hay fuentes concretas que nos digan que la Atlántida existió realmente. O, por ejemplo, algo que está súper de moda si nos vamos a historia contemporánea, las influencias de los Illuminati, o como le llamen, en los procesos actuales.
rumores súper difundidos, y bueno, en el mundo actual se van a encontrar con un montón de fuentes que hablan de eso, pero ¿son realmente certeras? O sea, ¿tenemos como la prueba de que eso realmente es así? No, pues entonces, ahora, si nuestro enfoque de la investigación fuera precisamente estudiar que las teorías conspirativas son un reflejo de la mentalidad actual, ahí sí. Entonces, el tema de las fuentes tratamos de que sea lo más fidedigno posible. Por ejemplo, cuando estudiamos ciertas etapas de la historia, en la historia de Grecia, por ejemplo, se nos mezcla mucho con la mitología. Pero los historiadores somos súper cuidadosos cuando mezclamos mitología e historia. En la historia de Grecia, decir, este es el mito. ¿Qué sabemos de esto? Esta es la base del mito. Y lo dejamos siempre súper claro. Y creemos que la interpretación, lo que llevó a construir ese mito fue esta base. Ahí sí. Nos basamos entonces en datos conocidos y que más o menos creemos que son fidedignos sobre los hechos estudiados. Ahora puede pasar que de repente estemos seguros de que la fuente es correcta y es fidedigna y después nos demos cuenta que no. Durante siglos en Occidente se pensó que un documento que establecía la base del poder político de los papas estaba basado en una falsificación, pero durante siglos se pensó que era real, la famosa donación de Constantino. Se puede pasar. Fue una pregunta. Sí. Y si durante siglos se creyó que este documento era real, y después de esos siglos se descubre que no, esos siglos de trascendencia de ese documento no lo transforma o no lo acerca de alguna manera a lo real. O sea, claro, porque en el fondo creó una situación de facto, porque cuando finalmente se descubre que la donación de Constantino es falsa, el Papa no perdió su poder político, siguió siendo el rey del centro de Italia. Claro. Porque además el hecho de que Pipino el Breve en su momento lo convirtiera en rey de los Estados Pontificios, fue también para validar una situación de facto, que en el fondo ante una situación de vacío de poder que se había generado en Italia después de la caída del Imperio Romano, era el Papa el que se estaba haciendo cargo de Roma. Entonces, desde ese punto de vista, claro, lo que el documento estableció siguió validado. El poder político que perdió el Papa, después de que se descubre la donación de Constantino como un documento falso, fue el hecho de que ya no lo van a llamar durante un tiempo, ya no va a ser tan respetado como árbitro de la política. Durante un tiempo los papas van a ser una especie de árbitros de la política de Europa Occidental y van a perder un poco, pero no tanto, ese poder. Claro, pero siguen siendo hasta el día de hoy jefes de gobierno, de un Estado que se redujo bastante después de la unificación italiana, pero sigue siendo un monarca absoluto, de hecho. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al tema de la objetividad. Vimos que puede ser un motivo de debate, le explicamos por qué, pero finalmente depende de la reflexión del historiador y de la forma en que el historiador se va a acercar hacia un problema, hacia un acontecimiento, hacia un hecho. A eso se refiere Marrou cuando dice que la historia es inseparable del historiador, porque finalmente es el historiador el que la está reconstruyendo, el que la está investigando, el que la está presentando o la está enseñando. Por eso pasa, por ejemplo, bueno, esto en todas las cátedras pasa, pero una clase de historia hecha por un profesor puede ser muy distinta a la clase de historia del mismo tema hecha por otro, porque los enfoques que le van a dar pueden ser muy diferentes. Y con los libros nos pasa lo mismo. De repente leemos sobre un mismo tema varios libros de historia de diferentes autores y claro, en ciertas cosas nos encontramos que los datos duros son los mismos, pero la forma de presentarlos, la forma de analizarlos puede cambiar mucho.
Ver aquí algunas definiciones que hemos tenido a lo largo de la historia, partiendo por el que es, desde la tradición occidental, el considerado padre de la historia. Porque sabemos que en otras tradiciones culturales también hubo historiadores, pero para nuestra tradición occidental, el primero va a ser Heródoto. Se dirige principalmente la historia a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Eso lo escribe Heródoto en los 9 libros de la historia. En estos 9 libros lo que hace Heródoto es relatar la historia y las costumbres de distintos pueblos de la antigüedad. Habla, por ejemplo, de los egipcios, habla de pueblos del Medio Oriente, habla de los persas y termina hablando de los griegos. Y apela a la memoria, a que dejamos por escrito estas grandes hazañas para eso, para que no se nos olviden, para que no se pierdan. Porque está la idea de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos quién va a estar en el futuro. Tenemos que dejar este legado, tenemos que dejar un testimonio escrito de lo que ocurrió. Y lo que hace Heródoto es recopilar de una serie de lugares estos relatos. No está claro si Heródoto visitó todos los lugares de los que habla en su libro, lo más probable es que no, pero sí va a ser un gran recopilador, y en el caso de Heródoto también tiene un afán propagandístico, no es tan objetivo tampoco, porque la idea de Heródoto es resaltar a los griegos, porque de hecho él parte hablando de un montón de pueblos de la antigüedad, y luego dice, y a estos pueblos los conquistaron los persas. Pero ¿quién venció a los persas y evitó ser parte de su imperio? Los griegos. Exacto, sí, eso es absolutamente cierto, y de hecho, un ejemplo de eso, ¿ustedes conocen la historia de Ricardo III, rey de Inglaterra, del siglo XV? Que es uno de los temas que me encanta en la historia, la Guerra de las Dos Rosas. ¿Saben esa historia, la de Ricardo III? Hay una obra de William Shakespeare que habla de eso. Ya. Ricardo III es un rey de Inglaterra, de la dinastía de York. Es el último rey de la dinastía de York. Él llegó a ser rey porque su hermano murió, su hermano era el rey, él muere, su hermano, y deja como heredero a su hijo mayor. Pero Ricardo III declaró que su sobrino era un hijo ilegítimo. Declaró que el matrimonio de su hermano con Isabel Woodville era nulo, porque Eduardo IV le había dado promesa de matrimonio a otra mujer antes de casarse con Elizabeth Woodville. Y en la Edad Media, si un hombre le daba promesa de matrimonio a una mujer frente a un testigo que era un clérigo, o frente a cualquier testigo en realidad, eso era como equivalente a ya estar casado desde el punto de vista legal, en el derecho medieval. Entonces, si esa persona se casaba con otra persona, era un matrimonio nulo. Y en el derecho medieval, los hijos nacidos de un matrimonio declarado nulo eran considerados, perdón la palabra, bastardos, es decir, hijos ilegítimos. Y un hijo ilegítimo, nacido fuera del matrimonio, en la legislación medieval no podía heredar el trono. Hay algunas excepciones en la historia por dispensa papal, pero en general un hijo ilegítimo no puede ser heredero al trono. Esto incluso en las monarquías actuales. Al príncipe Alberto de Mónaco le pasó, tiene varios hijos antes de casarse, y esos niños quedaron excluidos de la línea de sucesión. Bueno, lo que va a ocurrir entonces con Ricardo III es que Ricardo III le quita el trono al sobrino, y él va a ser rey, pero él va a gobernar solamente 3 años, porque luego va a haber un nuevo pretendiente al trono,
que lo va a derrocar, que es Enrique VII. Y ahí comienza la dinastía Tudor. Y de hecho, William Shakespeare, ¿cuándo escribió toda su obra? En tiempos de la monarquía del reinado de Isabel I, dinastía Tudor, la hija de Enrique VIII, por lo tanto, nieta de Enrique VII, el vencedor. En ese contexto se escribió Ricardo III, y gran parte de la historia acerca de Ricardo III ha tomado esa línea, hasta hoy. Y Shakespeare, ¿cómo describía a Ricardo III? Como un jorobado, como medio cojo, como siniestro, como muy feo. Hace 2 años atrás se encontró su cuerpo, se encontró su tumba. Y no era jorobado, tenía un poquito de escoliosis nomás, pero no era jorobado. O sea, cualquiera de nosotros, varios de nosotros nos considerarían jorobados, pero por eso. Y hay una historia vinculada a Ricardo III que es siniestra, porque efectivamente cuando ocurre esto de que él impugnó la herencia de su sobrino y de su hermano, porque tenía un hermano más chico, el príncipe Eduardo, que se llamaba Ricardo también, encerró a estos 2 niños en la Torre de Londres. Como que los dejó bajo custodia. Ojo, la Torre de Londres era un lugar que tenía una parte que era prisión, pero otra parte que era como para dejar a la gente en custodia. No era una mazmorra. Estos niños quedaron como en custodia para que no les pasara nada, y el tema es que estos niños desaparecieron. Nunca los vio nadie más de su familia. Y siglos más tarde, en el siglo XX, se encontraron los cuerpos de estos niños. Alguien los asesinó. Y como desaparecieron y nunca más se supo de ellos, desde la época de Ricardo y de Enrique VII se rumoreaba de que alguien los había matado. El tema es que no sabemos quién los mató, y normalmente el principal sospechoso es Ricardo III, pero los historiadores ingleses actuales discrepan, creen que Ricardo III en realidad no es el villano satánico que nos pintaron, sino que habrían habido otras personas que habrían asesinado a este niño. Y hay miles de novelas y hay un montón de temas acerca de esta historia. Es muy entretenida. Pero claro, ahí tenemos una historia que en el fondo él perdió la guerra civil, murió, y se escribió y se tejió frente a su figura toda una historia de un villano, pero probablemente, no digo que haya sido una blanca paloma, pero probablemente no hizo todo lo que dicen que hizo. O lo mismo pasa, siguiendo con los Tudor, con Bloody Mary, la hija mayor de Enrique VIII, católica, que trató de volver al catolicismo en la Inglaterra Tudor, y ante la negativa de los anglicanos a volver al catolicismo, ella desarrolló persecuciones contra los anglicanos, tal cual su padre y luego su hermana y su hermano habían hecho contra los católicos. Pero la historia finalmente la van a escribir los vencedores, que en el caso de Inglaterra son los anglicanos, entonces ella va a quedar como la sangrienta María. Y hay como hay como hasta historias de terror vinculadas a Bloody Mary en la tradición anglosajona. Claro, son ejemplos de historias escritas por vencedores. Y así podríamos seguir hasta mañana. Bueno, vamos con San Agustín, ya entrando a los albores de la tradición occidental. De aquel depósito de recuerdos que estoy generando con mi investigación histórica, extraigo la comparación entre lo que pertenece a mi experiencia y lo que he tomado de la experiencia ajena. Relaciono esta y aquella a casos pasados y de allí deduzco qué es lo que haré, los acontecimientos, las esperanzas, como si todo estuviera presente ante mí. Me encanta esta definición de San Agustín. En general, San Agustín, bueno, a mí me encanta, pero me encantan sus escritos porque hay que pensar que es un sacerdote del siglo V que escribió cosas que uno las lee y uno dice, pero esto lo podría haber escrito ayer. Como que tiene algunas ideas que son súper como atemporales. Y esto es muy bonito porque yo me imagino que es precisamente eso lo que hacemos cuando estamos investigando un tema. Estamos relacionando, desmenuzando esta historia y relacionando lo que pensamos, lo que creemos con lo que vamos encontrando. Y muchas veces nos pasa que cuando empezamos a investigar algo tenemos una idea preconcebida, pero a medida que la investigación avanza, nuestras ideas preconcebidas van cambiando.
se van reformulando a veces. Vámonos ahora con autores un poco más contemporáneos. El pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto. Esta frase se la pueden decir a cualquiera que les critique que la historia no sirve para nada y que para qué estudian esa cuestión que pasó hace tanto tiempo. Collingwood. El pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. Claro, y finalmente para eso, esa es una de las razones por las que estudiamos historia, para comprender por qué el mundo es como es en este momento. Mi caso personal, ¿por qué yo finalmente decidí por profundizar y por especializarme en la Edad Media? Porque me gusta mucho la historia de Europa, y cuando estaba estudiando la licenciatura, siempre tenía la inquietud de cómo se habían formado los países europeos. Y siempre la respuesta, el camino me llevaba a la Edad Media. Entonces yo dije, eso es lo que tengo que estudiar. Época medieval, porque hay otras épocas de la historia que también me encantan. Me encanta la historia antigua, me encanta Roma, me encanta Grecia, me encanta el siglo XIX. Me encanta la época moderna también, la primera parte de la época moderna. El siglo XVI me fascina. Pero la respuesta que yo buscaba era cómo se formaron los países europeos. Y esa la encontré en la Edad Media. Que dice Marx, la historia nada hace, ni posee riqueza inmensa, ni libra batallas. Es el hombre real y vivo quien lo hace todo, quien posee y lucha. Marx, desde el punto de vista historiográfico, lo vamos a ver en un rato más, nos va a entregar ideas muy importantes porque, bueno, los marxistas tienen un enfoque histórico que tal vez no todos compartimos, que es esta idea del materialismo dialéctico y la interpretación a partir de las luchas de clases y todo eso, pero el marxismo va a poner en el tapete de las inquietudes de los historiadores temas que hasta ese momento los historiadores normalmente no estudiaban. La historiografía tradicional hasta el siglo XIX se basaba muchísimo en la historia polar. Y las ideas de Marx van a llevar a que algunos historiadores digan, oigan, pero estamos olvidando algunos aspectos del pasado humano. Cuando estamos haciendo esta historia política y nos estamos centrando en las grandes hazañas y en los grandes gobernantes, nos estamos olvidando de otros grupos, de otras realidades. Y ahí una de las corrientes importantes que va a salir es la escuela de los anales. En Francia, y va a decir, bueno, hagamos historia de otras cosas que también son historia, que hasta ahora las tenemos medias ignoradas. Y ahí va a aparecer la historia social, la historia de las mentalidades. ¿La escuela de los que dijo, profe, perdón? De los anales. Los anales, sí. Sí. Entonces se llama Anales porque la revista que ellos publican se llama Annals o Anales de historia social y de las mentalidades. De ahí viene. Y hay uno de los exponentes importantes que tenemos de la Escuela de los Anales, es uno de mis historiadores favoritos, Marc Bloch, que tiene una historia que es muy emocionante, ya se las voy a contar. El objeto de la historia es esencialmente el hombre, entendido como ser humano. Mejor dicho, los hombres, los seres humanos. Marc Bloch, francés, judío, nació a principios del siglo XX y le tocó la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y aunque él tuvo la suerte de quedar en el sur de Francia, en la parte libre, decidió voluntariamente arriesgarse a colaborar con la resistencia francesa. ¿Qué ocurrió con Marc Bloch? Terminó siendo detenido. Y al ser judío y más encima colaborar con la resistencia francesa, su castigo fue ser ejecutado. Y ahí Marc Bloch se mandó el mejor libro de su vida. Porque Marc Bloch era un gran historiador, tiene un libro que a mí me fascina, de historia medieval, que se llama Los Reyes Taumaturgos. Pero en su prisión, en este campo de concentración que estuvo, esperando su ejecución, escribe en un montón de hojas sueltas que después alguien, por suerte,
guardó, editó y publicó un libro donde analiza qué es la historia y su objeto de estudio. Solamente con los conocimientos que tenía en su cabeza. Porque obviamente él estaba preso, pidió lápiz y papel y escribió. Un libro maravilloso. Uno de los documentos de esta semana es un capítulo. Se ha traducido de varias formas. Una de ellas es Introducción a la Historia. Sí, no me acuerdo cuál es el nombre original en francés, pero en castellano, y la versión que les dejé para esta semana es Introducción a la Historia. ¿No es? Una definición de historia y sus objetos de estudio. Lucien Febvre, que también pertenece a la Escuela de los Anales, nos va a decir, la historia se hace con documentos escritos, que son las fuentes como más habituales que usamos. Pero también puede hacerse, debe hacerse, sin documentos, si estos no existen. Siendo del hombre, depende del hombre, sirve al hombre. Cuando hablan de hombre, es ser humano. Porque ¿qué se puede considerar un documento histórico? Todo aquello que ha tenido vínculos, contacto, relación con el ser humano. Claro, el documento escrito es la fuente histórica más habitual. Pero una obra de arte puede ser un documento. Un monumento, un edificio, o las ruinas de un edificio, también es un documento histórico. También es una fuente. La ropa, los recipientes, los cubiertos, todo son fuentes que podemos utilizar para el estudio de la historia. Por ejemplo, cuando se hace historia de lo que habitualmente llamamos prehistoria, aunque en el mundo académico no les gusta mucho llamarlo así actualmente, le llaman paleohistoria, también tienen otros nombres. Todo lo que se hace cuando uno estudia el paleolítico y el neolítico y le da a los metales incluso, se hace sin documentos escritos porque no había. Se hace a partir de los restos humanos, de las pinturas rupestres, de todo lo que se ha encontrado asociado a esa época. Por eso la arqueología es súper importante. La arqueología es una disciplina que va a ayudar muchísimo al estudio de la historia. Cuando la arqueología se desarrolle fuertemente a partir de fines del siglo XIX, los historiadores vamos a aprender un montón de cosas que no teníamos idea. Por ejemplo, para saber acerca de Mesopotamia, casi todo lo que sabemos gracias a los arqueólogos. O de la misma Grecia. Lo que se sabía de Grecia hasta el siglo XIX es literalmente la mitad de la historia de Grecia. Gracias a la arqueología supimos acerca de la otra mitad. Otra frase linda de Mark Bloch. El buen historiador es como el gigante del cuento de hadas. Él sabe que donde quiera que atrapa el olor de la carne humana, se encuentra su presa. Es decir, todo lo que ha vinculado al ser humano a lo largo del tiempo es objeto de estudio de la historia. Hemos tenido a lo largo del tiempo distintas formas de estudiar la historia. Los primeros historiadores de nuestra tradición, que son los historiadores griegos, Heródoto, que escribió los 9 libros de la historia, y Tucídides, que escribió la historia de la guerra del Peloponeso, recopilaban todo lo que veían, oían y leían. El mismo Tucídides va a ser quien va a proponer esta idea de que para poder estudiar un hecho histórico es importante que tengamos una cierta distancia temporal con este hecho. Y Tucídides eso es lo que hizo, porque Tucídides vivió y peleó en la guerra del Peloponeso. Y él dejó todo su testimonio por escrito y lo dejó guardado unos años. Y luego retomó estos escritos y ahí terminó de escribir su historia de la guerra del Peloponeso, añadiendo entonces conclusiones que cuando estaba viviendo ese proceso no habría podido desarrollar porque no las sabía.
No sabía qué consecuencias iba a traer ese proceso. Entonces, por eso durante siglos va a estar esta idea de que el historiador no debe hacer historia reciente. Con la misma escuela de los anales, con Le Goff y Le Couture, van a decir, sí hagamos historia reciente, porque igual sirve. A lo mejor no podemos saber todas las consecuencias, pero igual podemos dejar un testimonio, igual podemos tener un análisis desde nuestra cercanía con los hechos, que igual es válido. Y de hecho hay otro debate, que es el tema de los cronistas. A lo largo de la historia hemos tenido cronistas. ¿Los cronistas son historiadores o no? Muchos dicen que no, que el cronista en el fondo es como un periodista, que está en el fondo registrando el hecho reciente. Pero otros historiadores consideran que los cronistas sí pueden ser considerados historiadores. Lo que sí está claro es que la crónica es una fuente ultra valiosa. Sí, es bonito ese libro, me gustó mucho. Claro, y él encontró un diario y con ese... Y es muy bueno ese libro, sí. Y luego ese mismo autor ha hecho otros libros y uno de ellos es basado desde su experiencia, porque hizo uno de la guerra de la cuasi guerra que hubo entre Chile y Argentina el 78, que a él le tocó estar ahí, estaba él en esa época en el ejército, haciendo el servicio militar. No lo he leído, pero sé que hizo el libro acerca de eso. Entonces, claro, ahí tenemos algo que él vivió. Los métodos que utilizan los historiadores a lo largo del tiempo les llamamos historiografía. Aristóteles, que recuerden que no solamente es filósofo, sino que Aristóteles era un gran estudioso de su época, de distintas disciplinas, y es el punto de partida de varias disciplinas, definía la historia como el relato de lo que han hecho y sufrido los seres humanos. Y hablaba de la conciencia de la realidad del pasado cuyo sujeto es el ser humano. Nuevamente, la idea de la memoria, el pasado, el tiempo. Aquí tenemos estos primeros libros de historia de nuestra tradición. ¿Alguien sabe por qué son 9 libros de la historia? Son 9 capítulos en realidad. Pero, ¿por qué 9, no 10? ¿Alguien sabe? La portada está dando una pista en todo caso. ¿Alguien lo ha leído? Cada libro de la historia de Heródoto está dedicado a una de las musas. Las musas son las diosas de las artes y son las que aparecen ahí en la portada de esa edición. Son 9 musas. Entonces cada libro está dedicado a una musa. Y de hecho hay una musa de la historia, que es Clio. Esa es entonces nuestra musa. Heródoto es el que vamos a considerar siempre el padre de la historia dentro de lo que es la tradición occidental. Historia en griego significa investigar, y si nos vamos a la epistemología de la palabra, se produce algo súper interesante, porque el prefijo isto en realidad es tejido. No sé si alguien aquí ha estudiado alguna carrera médica antes, pero hay una materia que se estudia en las carreras médicas que se llama histología. Y la histología, que es una de las materias más terribles que tienen quienes estudian las carreras médicas en los primeros años, es el estudio de los tejidos, de los cuerpos. Me acuerdo de una amiga que estudiaba veterinaria y que la histología era satánica porque tenía que estudiar los tejidos de no sé cuántos animales. Bueno, pero es una materia difícil, bueno, para todos los que hacen carreras médicas. Histología, entonces, histo es tejido. Y ese prefijo lo tiene también la palabra historia, porque en el fondo estamos haciendo, como dijo Claudia, una reconstrucción. Estamos tejiendo un relato.
que no es cualquier relato. Es un relato a partir de lo que investigamos. Ahora, si esperamos el tiempo que nos decía Tucídides o lo hacemos al tiro, como proponen Le Goff y Le Coutu, eso en el mundo actual no es problema. Por ejemplo, en plena pandemia, Neil Ferguson sacó un libro acerca de la pandemia, que se llama Desastre. Y lo que hace Neil Ferguson en ese libro es comparar el COVID-19 como pandemia con otros desastres en la historia, como la peste negra. Y eso fue una historia reciente. Aquí tenemos a Le Goff. Este es mi historiador favorito. Le llamaban el monstruo de la historia. Y esta es la portada, esta es una de las portadas de la revista que ellos hacían en Francia, Los Anales. Vimos que San Agustín resalta la importancia de la memoria. San Agustín, de cierta forma, va a tomar lo que ya planteaba Heródoto y Tucídides, pero San Agustín es cristiano y es además, no es cualquier cristiano. San Agustín se convierte al cristianismo de forma muy activa y muy intensa a los 30 años. Entonces, para él, el aporte que hace su pensamiento religioso es muy importante en su análisis. Entonces, él va a resaltar, de la historia su carácter moralizador y ejemplificador. Y aquí va a venir esta del maniqueísmo, sí. Y aquí va a venir esta idea de estudiar la historia para no repetir los errores del pasado y de quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. De aquí vienen esas ideas. Bueno, muchas ideas que vamos a encontrar después en otros autores, las vamos a encontrar en San Agustín, y él, a su vez, muchas de ellas las obtuvo de otros autores. Él fue maniqueo y además fue una persona que tuvo un profundo conocimiento de la filosofía griega. Sí. Si no confundir a Maquiavelo con los maniqueos. Los maniqueos son una corriente que hubo en Occidente que tienen influencias del zoroastrismo persa, donde se desarrolla la idea de que en realidad no es que el ser superior, la idea de Dios, en realidad son dos dioses. Uno bueno, vinculado a lo espiritual, y uno malo, vinculado a lo material. Entonces los maniqueos van a desarrollar la idea que el apego a lo material nos conduce al mal, y el apego a lo espiritual nos conduce al bien. Zoroastrismo en realidad no plantea que son dos dioses, ¿eh? Zoroastrismo plantea que es un gran dios, que es Ahura Mazda, y por debajo de él hay otros dos como dioses secundarios, que son Hormuz y Arimán, y uno es el bueno y otro es el malo. Pero eso en Occidente se va a interpretar como que son dos dioses. Entonces, San Agustín es maniqueo. Claro, el maquiavelismo es del siglo XVI y está vinculado a Nicolás Maquiavelo y se va por otro lado. Tiene que ver con teoría política. Sí, no, tranquilo. No hay problema. Y en general, como les contaba antes, lo que se priorizaba eran las grandes hazañas, los hechos más importantes de los gobernantes, las guerras, las instituciones. El eje es la historia política. Y de hecho, hasta el día de hoy, un poco la historia que uno enseña en los colegios toma este eje. Y a poquito lo que hemos tratado de ir haciendo los profesores de historia es a salirnos un poco de la historia política y de ir incorporando otros temas, que es lo mismo que nos va a pasar acá. Y por ejemplo, con un resultado menor, estamos tratando de hacer lo mismo con la historia de Chile. Por ejemplo, es súper curioso, pero
uno de los temas que he visto en el colegio a veces se presenta como muy aburrido, si uno lo estudia a nivel universitario, es muy entretenido. La historia colonial, por ejemplo. La historia colonial, desde el punto de vista de los manuales escolares, suele ser muy fome, y es por eso, porque es muy institucional. Pero cuando uno estudia historia colonial con un buen profesor de historia en la universidad, se encuentra con que es un mundo cultural súper rico. Yo no soy muy fanática de la colonia, pero ocurre eso. Con la Edad Media pasa exactamente lo mismo. Y con la historia de Chile ocurre a cada rato. En general, y si nos vamos, por ejemplo, a nuestra periodización o periodificación tradicional de la historia, los criterios están muy basados en lo político, porque el eje era, y de cierto modo todavía es un poco, la historia política. Pero a principios del siglo XIX nos vamos a encontrar con algunos cambios. El primer cambio lo vamos a tener con la aparición o el mayor desarrollo de otras disciplinas. La arqueología, que ya la comenté, la filología es el estudio de las lenguas. Por ejemplo, gracias a un filólogo del siglo XIX, desarrollamos una teoría que es súper importante para el estudio de la historia, que es la teoría de los pueblos indoeuropeos. Esta teoría que plantea que hay un montón de pueblos que provienen originalmente de las estepas rusas y que habrían salido en distintos momentos de la historia de las estepas rusas y habrían ido a la India, a Persia, al centro de Europa, a las islas británicas, y de ahí vamos a tener pueblos como los celtas, los romanos, los griegos, los eslavos. ¿Y cómo llegamos a esa teoría? A través de la filología comparada. Franz Bopp, un filólogo alemán del siglo XIX, cuando estudió las versiones más antiguas del balto eslavo, de los idiomas germanos, el latín, el griego, se va a encontrar con que muchos de esos idiomas, desde el punto de vista fonético, del sonido, comparten palabras que fonéticamente suenan similares, pero que se escriben obviamente muy distinto porque el desarrollo de la escritura fue muy posterior. Y eso llevó a desarrollar la teoría que vendrían de las estepas rusas. Tiene que ver con que algunas de estas palabras tenían ciertas características climáticas que hacia allá nos llevaban, hacia las estepas rusas, y lo otro es que dentro de las otras palabras claves que había, eran palabras muy importantes para la conformación de una familia, de la vida cotidiana, de la sociedad, o sea, palabras claves de una cultura. Y luego vamos a tener el desarrollo de la sociología. La sociología también nos va a plantear muchas interrogantes, muchos análisis. Vamos a compartir una parte importante del método de los sociólogos. Y de los primeros historiadores que van a ir tomando estos elementos con estas otras disciplinas, tenemos a Macalabay y a Jules Michelet. Y vinculado a la sociología, tenemos autores como Comte y Ranke, asociados al positivismo, que van a difundir esta idea de que la historia puede desarrollarse como las demás ciencias y tener un método científico. Comte nos va a hablar de un método basado en la observación y la experimentación. Obviamente la experimentación en historia no es igual a lo que hacemos con las demás ciencias, es más bien una comparación. Pero recuerden que la sociología trabaja mucho con las estadísticas. En la historia también podemos hacerlo. Comte, obviamente, va a defender la historia de que la historia es una ciencia. Y nos vamos a encontrar además en Comte una idea que es muy importante para la mentalidad occidental, que es una forma de periodizar la historia basándose en la idea del progreso.
Desde el siglo XV, en Occidente se va a empezar a desarrollar una idea súper importante que es la idea del progreso, que es la idea de que toda la capacidad racional y todas las virtudes del ser humano nos pueden llevar a siempre ir avanzando, a ir superando etapas, a ir dejando atrás lo que después los historiadores del siglo XVIII y del siglo XIX van a llamar la barbarie. Y se va a empezar a desarrollar la famosa idea del progreso, que va a ser muy importante en Occidente hasta el siglo XX. De hecho, cuando llegamos a la Belle Époque, en plena revolución industrial, que es la época más o menos de Comte, vamos a tener una idea de que el progreso humano está caminando a pasos agigantados y vamos a llegar a un punto en que casi vamos a alcanzar la perfección. El progreso nos va a llevar a la felicidad y a resolver todos nuestros problemas. Es entendible que en cierto sentido alguna gente del siglo XIX piense así al ver los avances tecnológicos, los avances de la medicina, y que estuvieran haciendo la vista gorda a otros problemas que estaban apareciendo. El tema es que cuando llegue la Primera Guerra Mundial, ahí van a ver el lado más feo del progreso. Porque el progreso también puede llevar a la autodestrucción. Por eso la idea del progreso hoy en día en el mundo occidental contemporáneo no tiene la misma fuerza que la fuerza que tuvo en la época moderna y en la primera etapa de la época contemporánea. Y cuando Comte hace historia, Comte toma esta idea del progreso y dice que la mentalidad de la humanidad pasa por 3 etapas, lo que él llama el mito, el logos y el pragma. Cuando habla del mito, se refiere a que en la primera etapa la humanidad va a explicar todo a través de mitos, creencias. De esa forma va a basar su actitud ante la vida, de esa forma se va a responder como las preguntas existenciales. ¿Por qué sale el sol todos los días? Porque el dios sol quiso salir. Y después, cuando va evolucionando un poco más esta idea, se van construyendo las religiones monoteístas. Pero todo eso él le va a llamar el mito. Y luego se va a desarrollar más la razón, el logos. Ya no vamos a dejar de explicarnos lo que ocurre desde nuestras creencias o mitos, sino que vamos a empezar a explicarnos las cosas a partir de lo que nuestro raciocinio nos dice. Lo que nuestra racionalidad, lo que nuestras conclusiones racionales nos conducen, despojándonos de lo más sensible, de nuestras creencias preconcebidas, un poco despojándonos de lo que tradicionalmente nos han enseñado, sino que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos construido racionalmente a través de nuestros estudios y nuestras conclusiones racionales, despojándonos de lo emotivo. Y luego... Profe, disculpe, ¿fue Comte quien estableció esas 3 etapas de mito, logos y pragma? Exactamente, sí. Ok, gracias. Y la palabra pragma hace relación ya al desarrollo tecnológico, material. Claro, en tiempos de Comte, obviamente el pragma es la época que vive él, la época de la revolución industrial, con gran desarrollo de las ciencias, y que en el fondo ahora no solamente lo explicamos desde lo racional, sino que también de lo que estamos encontrando, lo que estamos descubriendo. Ahora, no todos los filósofos van a estar de acuerdo con esto. Pero, claro, lo plantea como que este es el hilo, dice Comte, de cómo ha evolucionado la humanidad. Esta es una forma de sintetizarlo. El amor como principio, refiriéndose como todo lo que tiene que ver con las creencias, los sentimientos,
el orden, logos, como base, el progreso, pragma, como fin. Von Ranke, que también es de la misma corriente, dice, usted ha contado que la historia debe juzgar el pasado y encomendar al mundo contemporáneo en cuanto al futuro. El actual intento de no ceder a ese alto cargo se limitará a decir lo que realmente era. Claro, porque muchas veces está esta idea de que el historiador en el fondo busca como un poco proyectarse al futuro, lo que se llama prospectiva, que en realidad no lo hacemos tanto los historiadores, lo hacen más los cientistas políticos. Lo que dice von Ranke es que, en el fondo, no, esto de encomendar el mundo contemporáneo en cuanto al futuro no es algo pragmático, no es algo racional tampoco. O sea, limitémonos a decir lo que realmente era, lo que hemos encontrado. Esa es la tarea del historiador. A mediados del siglo XIX nos vamos a encontrar con el materialismo histórico. Aquí aparece Hegel. Aparece toda esta idea que plantea Hegel de que a una idea se contrapone la idea opuesta, la antítesis, y ambas ideas entran en una disputa, y de esa disputa surge una nueva síntesis. Y vinculado a esto empieza a aparecer el materialismo histórico y sus críticas contra el capitalismo y la sociedad burguesa, y ahí llegamos a Marx y Engels. Y con Marx nos vamos a encontrar que él va a establecer distintos modelos de sociedad en cada periodo histórico. Va a ser el primero que lo hace. Y en el caso de Marx, va a definir cada etapa de evolución histórica por su medio de producción. Podemos estar de acuerdo no con esto, a mí no me gusta mucho, de hecho, esto de definir de esa forma cada etapa de la evolución histórica. Pero lo que va a lograr, espérame un segundo para terminar esto. Lo que va a lograr el materialismo histórico es que va a conducirnos a estudiar desde otras perspectivas la historia. Entonces ahí va a aparecer, por ejemplo, la historia social y la historia económica. Ya, ahora sí. Disculpe, este materialismo histórico que te comentaba, ¿es definido por los historiadores, por los que estudian historia, o es definido por el hombre? No sé, un ejemplo es como este materialismo se da por personas que, no sé, Carlos Marx, pero sabe Marx, o Víctor Jara acá en Chile, personaje Pedro Aguirre Cerda, ¿son hechos de las personas, del hombre, o son, no sé si logro expresar lo que quiero expresar? Es un evento que los historiadores determinan. Es una corriente. Es una corriente. O ya, no son corrientes sociales que nacen de las personas, o sea, por así decirlo. Claro, o sea, después hay, pero de fondo es una corriente de pensamiento, así como está el positivismo, va a estar el materialismo histórico, son distintas formas de ir, que no solamente, o sea, están analizando la historia, pero Marx sabemos que no solamente analiza la historia, sino que está analizando otras cosas también. Pero claro, eso se puede considerar como una corriente historiográfica. Ahora, que Marx además lo vinculamos a pensamientos políticos específicos, va todo vinculado, o sea, parte de la ideología que plantea Marx tiene este componente que es el materialismo histórico. Porque al basar su análisis, al periodizar en el fondo la historia basándose en las relaciones de producción, voy a dar un ejemplo. Marx, por ejemplo, dice: la Edad Media se caracteriza por las relaciones de producción entre los señores feudales y los siervos de la gleba. Y luego van surgiendo los burgueses medievales, que son los artesanos. Y el artesano medieval une en sí mismo lo que es el capital y lo que es el trabajo. El artesano tiene su presupuesto para trabajar y él mismo trabaja. Y cuando llegamos a la época de Marx, Revolución Industrial, ya no hay siervos de la gleba, ya no hay señores feudales,
Lo que hay, dice Marx, es burguesía, pero la burguesía ahora cambió. Habla de burguesía y proletariado. Y la burguesía son los dueños de las fábricas que tienen el capital y el proletariado son los obreros que ponen el trabajo. Y ahí, bueno, parte todo su análisis. En fondo es una corriente. Es una forma de entender la historia. Obviamente también a Marx uno lo puede analizar desde la economía, desde el pensamiento económico, desde el pensamiento político, que es donde más se analiza, obviamente. Ahora, pero desde el punto de vista de las corrientes historiográficas, ¿por qué mencionamos a Marx? Porque va a generar un aporte súper importante al como poner en el debate un recordatorio. Oigan, siempre hemos hecho historia política, siempre hemos hablado de esto. Hoy día vamos a empezar a hablar de estas cosas que hasta ahora hemos ignorado. Y ese guante lo recoge la Escuela de los Anales. En Francia, en las décadas de 1920 y 1930, o sea, en la posguerra. Y hacen esta revista que es Annales de Economía, Sociedad y Civilizaciones, donde vamos a encontrar gran cantidad de historiadores vinculados a ella que van a traer muchos aportes importantes. Es una revista que en su momento se va a considerar muy renovadora, muy progresista, donde se busca hacer investigaciones multidisciplinarias, donde se abordan distintos ámbitos de la vida humana, la sociedad, las mentalidades, distintos grupos específicos. Por ejemplo, vinculado a la historia de los anales, probablemente ustedes tengan algunos libros de la historia de los anales, de la Escuela de los Anales sin saber. Por ejemplo, hay una colección de libros que es la historia de las mujeres. Eso es hecho por la Escuela de los Anales. Y que la historia de las mujeres cada libro es un conjunto de distintos artículos escritos por distintos historiadores y cada tomo es de una etapa de la historia de Occidente. O hay otro que es la historia de la vida privada, que me encanta. Y es lo mismo también, son varios tomos donde van abordando en las distintas etapas de la historia de Occidente distintos artículos acerca de distintos aspectos de la vida privada. Yo trabajo mucho con eso porque uno de los temas que yo investigo es la historia de la muerte. O sea, la historia de la idea de la muerte en Occidente. Entonces, la vida privada se vincula mucho con eso. Y por ejemplo, acá en Chile se hizo una colección de historia de la vida privada, pero de la historia de Chile, que también es súper bueno, tomando el modelo de la Escuela de los Anales. Entre los representantes más conocidos de la Escuela de los Anales tenemos a varios que ya he nombrado hasta este momento, Febvre, Rodel y Bloch, que son como los fundadores. Hay otros más, Le Goff también pertenece a la Escuela de los Anales, la de Regine Pernod, que escribió acerca de la historia de las mujeres en la época de las catedrales. Grandes exponentes de la historia, muchos medievalistas además, entonces le tengo especial cariño a la Escuela de los Anales. Lo que ellos pretenden hacer es una historia de las masas, no de los acontecimientos. Ahora, ojo, igual ellos a veces hacen historia política, pero muchas veces lo que buscan es que el enfoque sea distinto. Por ejemplo, Bloch, en este libro de los reyes traumaturgos, el libro finalmente es un estudio de los orígenes de la monarquía absoluta en Francia. Hacia allá va el libro, de cómo los franceses van a sacralizar su monarquía hasta tal punto que van a terminar aceptando una monarquía absoluta. Y eso tiene sus raíces en la época medieval y tiene sus raíces en una leyenda medieval, que es el tema de los reyes taumaturgos, que es la idea que se va a desarrollar en Francia a partir del bautismo de su primer rey, que es Clodoveo. Clodoveo era un germano, el líder de la tribu de los francos. Los francos van a ser los germanos que se van a imponer en lo que actualmente conocemos por Francia, cuando cayó el Imperio Romano. Clodoveo va a ser el primer rey y va a ir conquistando distintos territorios, va a armar un reino que incluye varios países actuales, como Francia, Alemania, Suiza, los Países Bajos. Todo eso va a ser un gran país que va a ser el reino franco, la Franquia. Y él era pagano, pero él decide convertirse al catolicismo. Y esto es súper importante porque la mayoría de los primeros reyes germanos van a pasar inicialmente por otra versión del cristianismo, que es el arrianismo, que ya vamos a hablar de eso en unas clases más.
Pero Clodoveo no, Clodoveo pasa directamente a ser católico y tiene un rito de bautismo en el que ocurre un hecho milagroso, que obviamente es una leyenda medieval. Lo que nos cuenta la historia es que cuando San Remigio, el obispo de Reims, iba a ungir a Clodoveo antes de bautizarlo, la unción es uno de los ritos que se hace en el bautismo, que es cuando a las guaguitas o a la persona que se va a bautizar se echa un poquito de óleo consagrado en la frente. San Remigio se encontró con que su recipiente de óleo se había vaciado, se le acabó el óleo y no se dio cuenta. Cosa que es bien dudoso que ocurre si es que uno va a bautizar al rey, pero bueno, es una leyenda. Y lo que cuenta la leyenda es que en ese momento entró a la catedral una paloma. La paloma en la iconografía cristiana es el símbolo del Espíritu Santo. Llega una paloma con un recipiente y ese recipiente trae óleo celestial. Y con ese óleo fue ungido Clodoveo y luego ese mismo óleo se va a utilizar para ungir a todos los reyes de Francia, hasta Carlos X. Y según la leyenda, una vez que los reyes eran ungidos, ellos recibían un poder, que es el poder taumaturgo. El poder taumaturgo es poder sanar a las personas por medio de la imposición de manos. Entonces, lo que tenemos en la época medieval es que a cada rato, cuando los reyes se coronaban y cuando los reyes aparecían, llegaba gente que tenía una enfermedad en la piel, que no sabemos bien qué enfermedad era, pero que las crónicas hablan que son las escrófulas. Entonces, es una enfermedad en la piel que produce como ronchas. Y los reyes hacían imposición de mano y la gente se sanaba. Entonces, eso va a generar en la monarquía francesa como un carácter sacro. Hay toda una serie de explicaciones de por qué se da esta leyenda. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que Clodoveo, este mismo rey, en la tradición pagana, era el descendiente de un semidios. Entonces, cuando se convierte al catolicismo para reforzar su autoridad, tiene que hacer alguna leyenda donde él siga teniendo como esta connotación especial religiosa, pero ahora vinculada a su nueva religión. Es súper interesante este libro de Marc Bloch. Entonces, claro, ahí tenemos una historia política finalmente, pero que se vincula con otras cosas, con mentalidades, con leyendas, y muy bien documentado. Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar con historia de los marginales también. Hay toda una corriente historiográfica vinculada a los anales, donde se hace historia, que aquí en Chile también se ha desarrollado, historia como de los grupos olvidados, de los grupos marginales. Entonces tenemos, por ejemplo, historias de las clases populares. Hay varias tesis doctorales que han abordado, tanto aquí en Chile como en otros países, el tema de la historia de la prostitución, por ejemplo, del alcoholismo y todo lo que es la marginalidad. Por ejemplo, hay una tesis doctoral que hizo hace unos años una historiadora chilena acerca de la historia de las parteras y matronas en Chile. Súper bonito. Entonces son temas que salen de lo que es lo tradicional. Porque finalmente, todo lo que está vinculado al ser humano puede ser historiografiable. Aquí tenemos distintos ejemplares de la revista. Donde ellos van a publicar estas ideas. Paralelamente, se da otra corriente, que se va para otro lado. Estamos hablamos, toda esta línea la trazamos desde Marx y nos fuimos a Francia después. Ahora vamos a trazar otra línea, que ocurre en la misma época, donde nos encontramos a Nietzsche. Nietzsche, en el siglo XIX, escribe de muchas cosas, pero Nietzsche, dentro de lo que escribe, va a desarrollar una teoría que nos habla de las fuerzas contrapuestas que motivan a los seres humanos. Y habla del vitalismo que tiene el ser humano, que se contrapone o se puede complementar con nuestro racionalismo. O
forma más linda en que Nietzsche lo plantea, que es cuando hace su análisis de la tragedia griega, cómo en el ser humano conviven lo apolíneo y lo dionisíaco. Esto a mí me fascina. Ahora, tomando ciertos conceptos acerca de Apolo y ciertos conceptos acerca de Dionisio. Cuando él habla de lo apolíneo, se refiere a esta figura de Apolo como el dios de las artes, como este ser metódico, que busca la perfección, el orden. Eso sería lo apolíneo, como lo perfecto, las líneas simples. Y por otro lado, lo dionisiaco, que tiene que ver con todo el ímpetu creador, con el desenfreno. Cuando investigamos historia, ¿qué necesitamos? ¿Lo apolíneo o lo dionisiaco? O cuando creamos algo, lo que sea, ¿a cuál necesitamos? ¿A Apolo o a Dionisio? Quizá un poco de ambos, profe. Exactamente. En de el los dos. inicio, en el inicio Dionisio y después en lo posterior a Apolo para ordenar Exactamente. lo que A Dioniso los lanza dos. a la mesa. Oiga, profe, pero esto no tiene, bueno, esto nietzscheano tiene también un cierto contorno de la escuela materialista griega y también como lo tiene lo marxista, que tiene que ver con esa con esa contradicción vital que origina esta dinámica. Tiene que ver también con eso, que además está mencionado en las cosmogonías de los pueblos antiguos. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, Nietzsche nos empieza va a llevar a algunos autores a plantearse la historia desde otra perspectiva, que finalmente no es contradictoria, como acaba de explicar. Son complementarias. Y Nietzsche también desarrolla una idea que es muy bonita, que es el tema del mito del eterno retorno y de los ciclos. Y todo esto lo va a recoger un historiador alemán que es genial, aunque tremendamente, ¿cómo sería la palabra? Melancólico, que es Spengler. La melancolía y el pesimismo que parece presentar Spengler hay que entenderlo en su contexto. Spengler es alemán, sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, y su libro, titulado de forma bastante triste como La decadencia de Occidente, es publicado en 1919. Entonces hay que entender el contexto de Spengler. Spengler nos va a llevar a algo que es muy importante. La idea de la historia como un ciclo vital. Y aquí nos vamos a encontrar con todas las corrientes cíclicas de la historia, donde vamos a tener a Toynbee y a Quigley, por ejemplo, donde se plantea que cada cultura es como un organismo vivo, que nace, se desarrolla, vive un apogeo y una decadencia. Y aquí parte algo súper importante, que también con Spengler y con Toynbee comienza a hacerse hincapié en que cuando uno estudia la historia debe como acotar su objeto de estudio. Y esta idea que ha estado muy difundida en la tradición occidental, desde Heródoto en adelante, de hablar de una historia universal, es finalmente una quimera. No hacemos historia universal. Cuando decimos vamos a estudiar historia universal, en realidad no estamos haciendo historia universal. Estamos haciendo normalmente historia de Occidente, o historia de Europa incluso. Entonces, Spengler dice, finalmente debemos estudiar cada civilización, estudiar la historia de las diversas civilizaciones, y en cada civilización que estudiemos, o cada cultura que estudiemos, ya voy a ahondar un poco más en ese tema, nos vamos a encontrar que hay un ciclo vital. La historia, o sea, cada cultura es un organismo vivo, es como un organismo vivo, porque en realidad las culturas son grupos humanos, que nace, se desarrolla, vive un apogeo y luego una decadencia. Y en Spengler
Los otros historiadores no están de acuerdo, lo plantean de otra forma, pero en Spengler, cuando hablamos de una civilización, nos referimos a la etapa de decadencia de la cultura. Para los otros historiadores, no. Pero para Spengler, cuando se habla de civilización, es cuando la cultura entró en su etapa de decadencia. Y eso es lo que él considera que está ocurriendo con Occidente en 1919, cuando escribió su libro. Ahora, que Occidente está en decadencia es algo que venimos diciendo todos de alguna u otra forma, no solamente Spengler, muchas décadas después de él, por una serie de razones y por una serie de argumentos. Quien va a continuar con las ideas de Spengler es este hombre, Arnold Toynbee. Toynbee tiene un estudio de la historia donde también toma este enfoque iniciado por Spengler de estudiar la historia analizando las diversas civilizaciones. Y Toynbee hace un libro gigantesco en los años 50 que se llama Estudio de la Historia, que tiene, no sé cuántos tomos son, pero son como 20 tomos, es una cosa enorme. Muy difícil de encontrar, o sea, yo aquí encontré yo les subí un documento que es de algunos capítulos que están digitalizados, pero si uno quiere comprar este estudio de la historia actualmente es súper difícil. Lo que a veces uno encuentra es el compendio que se hizo después en los años 70, que también son un montón de fascículos, de tomos, donde va estudiando las distintas civilizaciones. Y de ese tema de cultura y civilización vamos a hablar un poco más la próxima clase, pero para adelantar una cosa. Cuando hablamos de culturas, el crear cultura es algo que todos los seres humanos hacen. La cultura se puede definir como la acción transformadora del ser humano sobre la naturaleza y sobre todas las respuestas que va formulando el ser humano frente a los estímulos de la naturaleza, porque no solamente algo material, sino que también es algo intangible. Claro, cuando hablamos de construir una casa, hay una acción transformadora física sobre la naturaleza que es indudable. Pero cuando hablamos de la construcción que hace un ser humano para responder preguntas existenciales acerca de la vida y la muerte, por ejemplo, eso también es cultura. Y es algo que es intangible, inmaterial. Todos los grupos humanos a lo largo del tiempo en el mundo han hecho eso. Por lo tanto, todos los pueblos tienen cultura. Sin embargo, no todos esos pueblos han sido calificados como civilización. Etimológicamente, cultura proviene de cultivo, entendiendo cultivo como una acción transformadora del ser humano sobre la naturaleza. Pero civilización viene de civitas, ciudad. Entonces, normalmente cuando hablamos de que una cultura constituye una civilización, obviando a Spengler, sino que tomando a los otros autores, aquellos grupos humanos que lograron un estadio de desarrollo más sofisticado, que crearon escritura, que crearon ciudades, que crearon estratificación social, por nombrar algunos de los elementos que tienen las civilizaciones, son calificados de esa forma. Ahora, ojo, no necesariamente, porque no estamos en el siglo XIX, no constituir una civilización es peyorativo. Normalmente en el siglo XIX estaba muy presente esta idea de la civilización versus la barbarie. Entonces estaba como esta idea de que las grandes civilizaciones de la historia eran de alguna forma mejores que aquellos pueblos de la historia que no constituyeron civilización. Pero ojo, yo le tengo mucho aprecio a muchos pueblos que no llegaron a constituir civilización. Ejemplo, los mapuches, los celtas, no constituyeron civilizaciones. Los otros tampoco. Son culturas. En el mundo actual, en el siglo XXI, revalorizamos esas culturas, porque esas culturas además lograron algo, mantuvieron algo más bien, que las civilizaciones perdieron,
que es este desarrollo de un vínculo armónico con el medio ambiente. Y eso hoy en día lo valoramos mucho. Bueno, con eso terminamos entonces. Vamos a hacer un pequeño cierre. Vimos hoy día entonces que la historia es la disciplina que estudia el pasado humano. Su objeto de estudio son los hechos protagonizados por los seres humanos. Encontramos distintos debates acerca de la teoría de la historia, incluso tenemos un debate acerca de si la historia es ciencia o no es ciencia. Hay otro debate acerca de si hacer historia reciente o no es válido, porque los métodos además han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Y nuestros enfoques también han ido evolucionando y por eso encontramos también diversas corrientes historiográficas. Aquí les dejo una lista de referencias bibliográficas. Van a encontrar algunos de estos autores en el material de esta semana 1. Y bueno, con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Hola, sí, profe. ¿Estos son apuntes? O sea, ¿estos autores son apuntes o son como en Son la capítulos del libro. plataforma? ¿Cómo? Sí. A ver, en la plataforma ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, ahora estamos en la unidad 1. Ujú. Y ahí se les va a desplegar, cuando se van, al final de la plataforma dice contenidos y actividades de la asignatura. Y ahí, al desplegar, va a aparecer la unidad 1, que es donde estamos. Y luego va a aparecer la semana 1. En la semana 1 van a encontrar distintas cosas, van a encontrar, les dejé ahí un mensaje de bienvenida e información de las evaluaciones. Les dejé también un pequeño mensaje que se los voy a dejar cada semana de cuál es la clase correspondiente a la fecha, porque uno de los problemas que tiene esta plataforma es que no nos dice, a no ser que lo programemos como lo hago yo, en qué fecha estamos. Entonces de repente alguna gente se pierde. Me pasaba con algunos alumnos que no sabían en qué semana estábamos, porque no tiene tantas cosas que hacer que de repente se pierde. Y yo también a veces me pierdo, entonces por eso también es un recordatorio para mí, para saber en qué semana estamos. Y ahí se van a encontrar con, que les voy a dejar este mensaje de bienvenida, clase 1, martes 6 de agosto, y luego vienen los 3 documentos, que son unos descargables que van a encontrar ahí en la plataforma. Luego esta semana tiene un foro, que ya les conté que es optativo, y al final de la clase, o sea, al final de la semana 1 va a aparecer la presentación, que es la misma que estoy compartiendo acá. Ahora, igual esta presentación queda guardada aquí en el Colabore, por si la quieren descargar desde acá. Eso, no sé si hay más preguntas. ¿Alguno de los libros que mencionó, profesora, usted nos lo recomienda para ir tomando en esta primera etapa o enfocarnos solamente en lo que ya está en el Collaborate? Si quisieran profundizar un poco más, yo les recomendaría leerse el libro de Mark Bloch completo, que aquí les dejé solamente un capítulo, pero ese me parece que es un buen libro introductorio. Y luego, si les interesa este tema, ahí les recomendaría seguir con el libro de Marrou. Y Le Goff también es bastante ameno en su escritura. Sí, eso serían mis recomendaciones. Para lo que vamos a ver ya desde la próxima clase en adelante, que es Cultura y Civilización, ahí voy a recomendar otros autores, por ejemplo Huntington. Huntington, para lo que es Cultura y Civilización, es como uno de los, y sobre todo la definición de cultura occidental, ahí es como el autor que más citamos normalmente. Y bueno, Dawson en mi caso también. Súper, muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien, un gusto conocerlos. Y nos vemos la próxima clase. Cualquier problema que se presente, cualquier duda, me pueden escribir al email que les dejé en el chat o me escriben a través de la misma plataforma, que también tenemos un sistema de mensajería ahí. El primero, blog. Este además es el que murió
Murió en el campo de concentración, ejecutado, gritando ¡Viva Francia! Profe, ¿Sí? una pregunta. Aquí estoy desplegando eso donde dice problema, desafío historiográfico a la epistemología de la historia. ¿Eso todo eso? Sí. Claro, ese es uno de los documentos, ese es un artículo de Rodrigo Ahumada. Rodrigo Ahumada es un historiador y filósofo chileno, fue profesor mío, de hecho trabajó en la Universidad Gabriela Mistral durante años, y tiene ahí un análisis desde lo histórico y desde lo filosófico muy bien documentado, que es muy interesante. Ya, y esto introducción a la historia S1, pensar la La historia. introducción a la historia, sí, la introducción a la historia es el extracto que les dejé del libro de Marc Bloch, y el pensar la historia es el extracto de un libro de Jacques Le Goff. Y el foro ¿cuál es el objeto del foro? Bueno, hay que leerlo, ¿no? ¿O qué cosa es? Claro, en el fondo el foro se les hace unas preguntas que entiendas tú por historia, de los autores leídos en los textos, con cuál estás más de acuerdo, por qué. O sea, en el fondo es como hacer un comentario, si es que tienen tiempo después de la lectura de los documentos. Ya, eso Eso. sería Pero, eso, sí, lo que eso. tenemos que ver. Ya. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Chau, Buenas chau. noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao.